Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a seguir estudiando la palabra del Señor como lo hemos venido haciendo en nuestro discipulado de Magdalena. Estamos estudiando Lucas, ya vamos por el capítulo 9 y en esta ocasión vamos a dar inicio desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Antes de iniciar, mis hermanos, acompáñenme con una palabra de oración para colocar este buen tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos das una vez más para compartir, para estudiar, para aprender de tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos das a través de ella, por el carácter que formas con nosotros, mi Señor, cada vez que nos sumergimos y decidimos, Padre, obedecerte, porque es lo que a ti te agrada, mi Señor. Te pedimos que nos des mucha fe, mucho entendimiento para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces espero que ya todos tengamos nuestras Biblias abiertas. Vamos a ubicarnos en el versículo 23, capítulo 9 del libro de Lucas. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte o la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, mis hermanos, aquí seguimos estudiando lo que nos regala Lucas. Recordemos que Lucas era un médico, que era como un discípulo de Pablo, y por la gracia de Dios, Lucas nos regala este evangelio que estamos estudiando para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a estudiar versículo por versículo en estos 23, 24, 25, 26 y 27 versículos que vamos a estudiar en esta noche, y vamos a tratar de sacarle provecho a esta bendición que nos da el Señor por medio de su palabra. Versículo 23 dice: y decía a todos, hablando el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me gusta mucho esa palabra que dice, o esa frase que dice cada día. Acá en este versículo, mis hermanos, el Señor está haciéndose una invitación. Resalto bastante esa parte que dice: si alguno quiere, es algo completamente voluntario. Seguir al Señor, mis hermanos, es una decisión personal, no estamos obligados a hacerlo. Pero es el único camino que Dios ha establecido para que tengamos comunión con Él. Esto que acaba de decir el Señor es para que lo haga el que lo quiera hacer, ¿cierto? El Señor no obliga absolutamente a nadie. El Señor quiere que le sigamos no por obligación, sino que sea de manera voluntaria. Que le sigamos porque le amamos, porque hemos respondido a su llamado. ¿Es una necesidad para todo hombre? Claro que sí, claro que sí. Todo hombre necesita del Señor. Todo hombre necesita reconocer en qué condiciones está delante del Señor. Es como si le dijéramos a alguien: ¿has entendido que eres un pecador? ¿Has entendido que necesitas del perdón de Dios? ¿Quieres tener una comunión con Dios porque ya reconoces que eres un pecador? Porque reconoces que necesitas del perdón de Dios. Bueno, la solución está en Jesús. Ven a Jesús. Solo a través de Él podemos ser salvos. Y eso me hace recordar lo que nos regala el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Desafortunadamente, mis hermanos, el mundo está lleno de solo religiones. Está lleno de muchos caminos que son que su fin es camino de muerte. Y el Señor nos advierte, por eso fue que vino el Señor Jesucristo, para aclarar que Él solo
es el camino, que no es uno más o un camino más, sino que es el único y suficiente camino que el Señor ha proveído para que lleguemos a su presencia. Es de entender también, mis hermanos, es de atender, perdón, el llamado que Dios está haciendo a través de su palabra, ¿cierto? Por el contrario, si hay gente que no ha entendido en qué consiste ese llamado que hace el Señor a través pues de su Hijo Jesús, estamos o está en peligro. Y estábamos en alguna oportunidad en peligro. Jamás una persona, si no ha entendido en el peligro en el que está, por no tener a Cristo en su corazón, jamás va a hacer un viraje en su vida y va a reconocer que necesita a ese Salvador. Me gusta mucho el libro de Efesios, donde aclara cómo es o cuál es la intención de la misión que hizo el Señor al llegar acá. Quiero que me acompañen mis hermanos por un momento al libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14. Dice así. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, acá estamos entendiendo de una de tantas formas que el Señor nos la ha mostrado cuál es la misión del Señor, que ha venido para que nosotros creamos en Él, dice el Señor, y que creyendo tengamos vida eterna, vida en su nombre. Entonces es necesario entender, mis hermanos, que para poder tener una relación con el Señor, tenemos que aceptarle como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Entonces, mis hermanos, este llamado que está haciendo el Señor, si alguno quiere, es para todo el mundo, para creyentes y para no creyentes. El creyente, pues ya lo entendimos y estamos de este lado de la orilla. Los que no lo han hecho están del otro lado y están en peligro. Ahora bien, los que hemos sido rescatados, ¿cierto? Hoy podemos entender de qué nos salvó el Señor Jesucristo, de qué nos salvó y qué nos hubiera pasado, ¿cierto? Si no hubiéramos atendido a ese llamado, si no hubiéramos aceptado a ese Cristo vivo. ¿Qué pasaría si estuviéramos alejados del Señor en ese momento? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de mi vida? Afortunadamente, bueno, en el caso mío, pues, yo sé que con mis hermanos igual, pues no hemos tenido que sucumbir por allá en esos caminos oscuros de drogas, alcohol, bueno, tantas cosas que hay. Pero moralmente nos podríamos considerar como personas buenas. Pero eso no nos hubiera alcanzado para ser justificados delante de Dios. Afortunadamente hemos aceptado el llamado del Señor y hemos creído por la fe en Jesús que necesitábamos de ese Salvador. Pero que día a día, mis hermanos, necesitamos seguir negándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Así como lo dice este versículo. Creo que este versículo es general y aplica de diferentes maneras, pero aplica para creyentes y para no creyentes. Muy seguramente, mis hermanos, hablando de nuestras vidas un poco, pues, no sé, hubiéramos seguido con una vida moralmente buena ante el mundo, ante una sociedad que es tan permisiva, con tal de opacar lo que el Señor exige para cada persona. Lo que hace es aceptar cualquier persona que moralmente sea buena. En ese sentido, mis hermanos, yo pienso pues de que nos hubiéramos ajustado a los estándares que este mundo exige. Somos buenas personas, no matamos, pues no robamos, pero el Señor abrió nuestros ojos. El Señor vio ese arrepentimiento que nosotros teníamos y por su gracia decide salvarnos por medio de la obra sacrificial que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz. Bien, mis hermanos. Ahora bien, si alguno quiere seguir a Cristo, ¿qué tiene que hacer? O sea, es una buena pregunta. Muchas personas como que no lo entienden. Bueno, no es cambiar de religión, ¿cierto?
no es pertenecer a ninguna denominación eclesial, no es hacer buenas obras, no. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice la palabra del Señor. Eso es una buena forma de poder entender que nosotros tenemos que menguar con tal que la voluntad del Señor sea la que se apodere de nuestras vidas. Negarse a sí mismo, mis hermanos, es una buena señal para todo creyente. Porque un creyente, una vez haya aceptado a Cristo, dice la palabra que es una nueva persona. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17 que somos criaturas completamente nuevas. Porque nuestra fe, porque nuestra mente, se va renovando día tras día. Porque el Señor nos está mostrando cada vez que nos acercamos más a Él, cuál es la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros. Negarse a sí mismo, mis hermanos, no es dejar de hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Bueno, no es que deje de jugar o deje de gustarme el fútbol, no. Es entender, mis hermanos, que la voluntad de Dios, y lo voy a repetir, es entender que la voluntad de Dios es superior a mi voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Y que cuando mi voluntad se contrapone, ¿cierto? Se encuentra contra la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo? Aceptar la voluntad de Dios. Y me voy a negar a mí mismo. ¿Con tal de qué? ¿De agradar a quién? De agradar a Dios. Pedro en Hechos 5:29 nos regaló un versículo muy, muy bonito. Lucas hablando de Pedro, cuando Pedro llega y dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues mis hermanos, ese antes que a los hombres también nos incluye a usted y a mí. Te incluye, mujer, a ti, te incluye a tu esposo, me incluye a mí, a mi esposa, a todo el género humano. ¿Cierto? O sea, mi voluntad no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Y yo sé, mis hermanos, que nosotros hemos experimentado en alguna ocasión de nuestras vidas que se nos hayan presentado oportunidades para volver a hacer algo que antes hacíamos y que se nos hacía normal. Con temas de diversión, de deporte, en el trabajo, pues no sé, infinidad de cosas que se nos puedan presentar. Que para antes hacerlas nosotros, no sé, era normal. Pero que hoy en día entendemos el significado y con tal de agradar a Dios, dejamos esas cosas que no le agradan al Señor, con tal de obedecerle a Él. Por ejemplo, a mí antes los domingos me gustaba encontrarme con mis amigos, ir por a pasear, a jugar fútbol. Ahora, si yo tengo un domingo libre, es una experiencia, mis hermanos. Yo soy contento estando en la iglesia, compartiendo con mis hermanos, compartiendo la palabra del Señor, alimentando mi espíritu, porque sé que eso es lo que le agrada al Señor. No estoy diciendo que jugar fútbol sea pecado. Lo que pasa es que las prioridades en el cristiano cambian. Y nosotros como cristianos tenemos que tener como prioridad todo lo relacionado con el Señor. Bien. Ahora bien, mis hermanos, negarse a sí mismo es permitir que en nuestras vidas se haga la voluntad de Dios. Ya lo mencionamos ahora. Y todo lo que esté a mi alcance lo voy a utilizar, ¿cierto? Para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que yo pueda coger, que esté a mi alcance, lo voy a utilizar para que mi vida sea cada vez más doblegada al Señor. Para que ese negarse a sí mismo, pues no sea algo como que, uy, yo lo voy a hacer como que porque me toca, porque es que, otra vez que el domingo, que no. Ese negarse a sí mismo, mis hermanos, tiene que ser representado, tiene que estar empujado por el amor que le tenemos hacia el Señor. Porque nos agrada estar con Él, porque nos agrada obedecerle, ¿cierto? Porque nos deleitamos buscando primero el reino de Dios y su justicia. A eso es a lo que hace referencia. Bien, y esto no lo voy a hacer porque me toca, sino porque me agrada, ¿cierto? Porque amo y me deleito en agradar a Dios. Lo que a Dios le gusta, a mí me tiene que encantar, ¿cierto? Negarse a sí mismo no es un castigo. No es un castigo. Muchas personas lo ven como, me toca negarme. No, negarse a sí mismo es un privilegio que tenemos los creyentes. Es lo que mi nuevo hombre necesita por mi propio bien. Y acá viene un ejemplo que es muy bonito. Los que somos padres lo podemos entender. Nosotros siempre buscamos el bien de nuestros hijos. Siempre buscamos el bien de nuestros hijos, así
cause un poco de dolor. Me acuerdo muchísimo una vez que le fuimos a aplicar las vacunas a Lucianita y ella le tenía pavor a las vacunas. Bueno, ¿qué niño no le tiene pavor a las vacunas? De hecho, pues yo no es que me sienta muy contento cuando me van a vacunar. Y una vez mis hermanos, la niña cumplió sus 5 añitos y nos la llevamos al centro comercial porque allá había una brigada de salud y le colocaban las vacunas a la niña. Y fuimos hasta allá, mis hermanos, del centro comercial, pues con gente y para aquí y para allá. Y llegamos y nos acercamos cuando la fueron a coger. Ella llegó y se soltó y se puso a correr por todo el centro comercial y yo corra y ella llore. Yo lo hacía porque yo la amo y porque es necesario aplicarle pues sus vacunas, y lo hago es porque la amo. A pesar del berrinche que me colocó en esa oportunidad, también mi obligación es como padre hacer que ellas entiendan que yo la llevo o que yo la llevé a vacunar es por su bien, que no es un dolor que le estoy causando por hacerla sufrir, sino es por su bien, que es mi amor que está produciendo ese dolor en ellas, pero no es para destruirlas, así les duela, ¿cierto? Ellas deben de entender mi voluntad, deben aceptar mi voluntad y deben aceptar lo que quiero para ellas. Y en ese caso era, tomen sus vacunas. Mis hermanos, muchas veces nosotros con el Señor nos pasa algo muy parecido. El Señor nos deja en su palabra, pues nos deja unas normas claras, ¿cierto? Que tenemos que obedecerlas. Y que así a mí no me gustan algunas oportunidades, yo sé en mi interior que el Señor las dejó es porque me ama. Y mi voluntad tiene que menguar para que la voluntad del Señor se haga y se cumpla en mi vida. Negarse a sí mismo es un acto de libertad y no de obligación, ¿cierto? Hemos entendido que podemos abrazar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Eso es negarse a sí mismo, porque ya tenemos el panorama claro de que la voluntad del Señor prima sobre mi vida, prima sobre mis decisiones. Tomar la cruz, también habla este versículo, digamos que significa lo mismo. Hoy en día para muchos, mis hermanos, la cruz es un objeto como de adorno, un objeto como de liturgia, no sé. Pero así no era antes. La cruz, mis hermanos, era un significado de muerte. Y el que llevaba la cruz es porque iba a morir. Recordemos al Señor Jesucristo cuando Él llevó pues esa cruz hasta el Gólgota, donde lo iban a crucificar. Y el Imperio Romano pues era así pues de cruel. Y cualquier persona que llevaba una cruz es porque ya había sido sentenciado a muerte, ¿cierto? Y todos los que llevaban esa cruz es porque iban a morir. Ya había una condena sobre aquella persona, así como lo hizo el Señor. Y gracias a ese sacrificio, bueno, estamos acá compartiendo su santa palabra. Dice, bueno, ese es el significado de fondo, que es morir a mí mismo, ¿cierto? Para que la voluntad de Dios, ¿cierto?, se haga en mi vida. Entonces, tomar su cruz también tiene una relación como con la muerte, pero es morir a mi yo, Sí, yo voy a morir a mi yo porque el Señor lo que quiere es que yo haga esto, y amén, y yo así lo vamos a hacer. Esto es una decisión que tomamos. Mucha gente dice por ahí, no, es que estoy tomando mi cruz porque estoy enfermo o porque mi situación económica está complicada. No, eso es aparte, no tiene nada que ver con las circunstancias. Las circunstancias son completamente distintas a llevar, a morir a nosotros mismos o a tomar nuestra cruz. Eso lo que significa para nosotros es en un sentido espiritual solamente. No tiene nada que ver con las circunstancias ni bueno, con los malos días que la gente puede estar pasando. No, es entender que nosotros dejamos de lado nuestra voluntad con tal de obedecer al Señor. Ahora bien, tomar esa cruz, mis hermanos, negarnos a nosotros mismos, es un ejercicio que todos los creyentes debemos hacer, porque todos los días estamos expuestos al mundo, estamos expuestos a la carne, y Satanás también está merodeando por ahí, mirando a quién puede devorar, anda como león rugiente, y el creyente no se puede quedar dormido. Ahora, todos esos 3 elementos que son los enemigos del creyente, Satanás, el mundo, la carne, quieren convencernos de todo lo contrario.
que no muramos a nosotros mismos. Siempre estamos viendo cómo el mundo nos seduce a través de la televisión, de la tecnología, la carne de nuestros trabajos, Satanás con las tentaciones pues, que se van presentando, pero nosotros debemos estar cimentados en la palabra del Señor para poder diferenciar y para poder acogernos a la voluntad de Dios y dejar de lado, por supuesto, lo que no le agrada al Señor. Versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Mis hermanos, ¿por qué si tú no quieres abrazar la voluntad de Dios vas a perder tu vida? Así de sencillo. Si cualquier persona no abraza la voluntad del Señor, su vida está en peligro, su vida está en riesgo. ¿Cierto? El mejor ejemplo es ver nuestro pasado, es ver nuestra vida pasada. Estábamos perdidos, independientemente si éramos buenas personas o no, estábamos perdidos. Dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre aquel que rechaza al Hijo. Dice la palabra de Dios que el que no recibe a Cristo ya es condenado, y nosotros en aquel momento estábamos condenados. ¿Cierto? Nuestra vida estaba perdida. Aquí el Señor no está hablando de morirse, sino de tomar cada día una decisión de abrazar la voluntad de Dios por encima de la mía. Aquí no está, acá nos está hablando de un significado espiritual, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, afortunadamente estamos de este lado y estamos estudiando la palabra del Señor en esta ocasión para seguirnos deleitando en las verdades que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y eso podría ser doloroso? Sí, y nos va a costar, sí, claro que sí. Habrá momentos en los cuales nos va a costar, por supuesto que sí. Pero Cristo nos dio el mayor ejemplo del dolor. Él se negó a sí mismo, mis hermanos. Recordemos allá ese escenario en Getsemaní. Vamos por un momento a Mateo 26, versículo 39, y vamos a recordar aquella escena cuando el Señor decide, por más que le dolía, decide abrazar la voluntad del Padre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, dice este versículo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, nosotros debemos estar haciendo este ejercicio todos los días. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino se haga tu voluntad. Así nos cueste. Pero bueno, si nos cuesta, tenemos el mayor ejemplo de dolor que nos dejó el Señor, que Él se negó a sí mismo con tal de obedecer al Padre. Y es el ejemplo que Él nos dejó. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos de dejar las cosas que no le agradan al Señor, por más que nos seduzcan, con tal de darle la gloria al Señor con nuestras vidas. El Señor renunció a su gloria, se hizo hombre y fue a la cruz. Eso sí, que es doloroso, eso sí que duele, ¿cierto? Pero esto no es un error. Esto fue la victoria del Señor en la cruz, para que tú y yo pudiéramos estar hoy delante de la presencia del Señor. Y con esto, mis hermanos, me acuerdo muchísimo de una declaración que vi por ahí, que escribió el Papa cuando le preguntaron acerca de la obra de Cristo. Dijo: yo no sé a estas alturas por qué vino Cristo. Dan a entender también que fue un fracaso la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, nosotros tenemos claramente, muy claramente, mis hermanos, entendido por qué vino el Señor a esa cruz. Hemos entendido, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que demora en nuestras vidas, que el Señor se negó a sí mismo para poder darte libertad a ti, para poderme dar libertad también a mí. Todo lo que le pasa a un creyente, mis hermanos, recto delante de Dios, es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros nos negamos a nosotros mismos, y eso trae alguna, entre comillas, vamos a decir, consecuencia, no nos preocupemos por esas cosas. Si a ti te cuesta y vamos a sufrir consecuencias delante del mundo, porque estamos siguiendo al Señor, porque nos estamos negando a nosotros mismos con tal de hacer la voluntad del Señor, porque lo estamos siguiendo a Él para salvar nuestra comunión con el Señor, puede que vengan consecuencias, pero no nos preocupemos por eso, porque el Señor tiene todo bajo control. El Señor lo dijo, de que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero confiemos que Él ha vencido al mundo.
Lo que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, es buscar al Señor todos los días. Que de lo demás, Él tendrá el control. Todos los días nosotros tenemos un encuentro en ese Getsemaní personal, en ese Getsemaní espiritual, así como lo hizo el Señor, donde debemos abrazar la voluntad del Señor y dejar de lado la nuestra. Ese viejo hombre dejémoslo allá, quieto, controlado. Y lo podemos hacer solamente si alimentamos a este nuevo hombre. Ahora, si no lo hacemos ahora, si queremos seguir el camino contrario, va a llegar el momento en el cual pase el tiempo y cuando miremos atrás, vamos a entender que fue un desperdicio. Porque lo que no es un desperdicio es seguir a Cristo desde ella. No importa las consecuencias en este mundo. Abracemos la voluntad del Señor. Abracemos, mis hermanos, el querer obedecerle, el querer agradarle todos los días. Dice la Biblia que algún día todas las personas, creyentes y no creyentes, estaremos en un juicio. Unos en el tribunal de Cristo, que son los creyentes, y otros ante el gran trono blanco, que son los que han rechazado a Cristo. Unos para condenación y otros para gloria y vergüenza. Mis hermanos, preparémonos para ese día. Dice el apóstol Pablo que debemos caminar es por fe y no por vista. Y esto requiere muchísima fe, mis hermanos. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bien. Para Dios una persona vale más que todo el mundo, vale más que todo el oro. Es más, el Señor nos ama más que nuestros padres terrenales. El Salmo 27:10 dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no me olvidaré de ti. Nosotros somos muy importantes para Dios. Mira, somos tan importantes que el Señor vino y murió por ti y murió por mí. ¿Usted sabe cuánto vale una persona? Vale muchísimo para Dios, vale más que todo el mundo. Y a veces nosotros llegamos y nos dejamos llevar por las prisas de esta vida, por los afanes de esta vida. Y se nos olvida el valor que tenemos delante de Dios. Dice la palabra del Señor que estamos en el hueco de su mano. Vino y murió por ti, vino y murió por mí. Ahora bien, las personas que piensan de una manera distinta a nosotros los creyentes pueden ganar todo el oro del mundo. Yo veo por ahí esa revista Forbes, bueno, dinero y todo eso, donde muestran la cantidad de plata, de dinero que tiene muchísima gente. Pero ¿de qué les va a servir si van a perder su alma? Si están perdidos. Ahora, gloria a Dios por aquellos cristianos que tienen dinero porque pueden financiar iglesias. Pero hablo de aquellos que se han dedicado al dinero pero han rechazado a Cristo. Mis hermanos, nosotros también podemos caer en ese error. Cuando de alguna manera dejamos de hacer la voluntad de Dios, estamos perdiendo bendiciones delante de Dios. Preocupémonos, mis hermanos, por el día aquel cuando lleguemos a la presencia del Señor. Aunque nuestros ojos o el mundo nos diga todo lo contrario, no vale la pena cambiar en absoluto, mis hermanos, ni por todo el oro del mundo, esta vida que nos da el Señor, esta vida eterna que nos da el Señor. Es para que nos la gocemos, para que la vivamos, para que la compartamos con nuestros hermanos en la iglesia, para que prediquemos de la palabra del Señor, para que vivamos en una constante comunión con el Señor. Ganar todo el oro del mundo y perder el alma es un pésimo negocio. Estar delante de Dios, aceptar a Cristo, es un excelente negocio. Versículo 26. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Mis hermanos, todo cristiano, todo verdadero cristiano va a ser objeto de burla. Y yo creo que en algún momento lo hemos experimentado de pronto ser estigmatizados, que se burlen, que nos den a entender que estamos perdiendo el tiempo, en fin. Por ejemplo, el mundo, hablando del matrimonio, hoy en día le dice al esposo, mire, usted se va a mandar de su esposa, comparta con sus amigos. A la esposa, usted se va a mandar de su esposo, ¿no? La liberación femenina.
Pero uno va a la palabra del Señor y entendemos que el esposo tiene que amar tanto a su esposa que está dispuesto a dar hasta su propia vida. Y que por otro lado la esposa está llamada a respetar, a amar a su esposo. Eso choca con el mundo. Entre nosotros lo podemos entender, claro, pues por supuesto, porque es la voluntad del Señor. Pero vaya uno comparte eso con el mundo. Y el mundo tiene un pensamiento completamente contrario a los principios bíblicos. Y nosotros no podemos dejar avergonzarnos por el mundo. Es más, tenemos que sentirnos orgullosos, porque nosotros podemos ver, nosotros somos luz. Nosotros somos luz. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué queremos recibir? ¿El aplauso del mundo? ¿O quieres negarte a ti mismo con tal de agradar al Señor? El que se avergüence de Cristo, el Señor Jesucristo se avergonzará cuando Él venga en su gloria. Mis hermanos, Él va a venir por segunda vez. Está escrito y lo estamos esperando. Y su llegada es inminente. Todo se está dando para que el Señor venga. Y eso es lo que todos los cristianos estamos esperando, estamos anhelando, su próxima o su pronta venida. Y Él establecerá su reino. El Señor ya vino hace más de 2000 años. Y lo hizo como siervo, pero lo estaremos esperando para que venga como rey. Y todo se va a cumplir, mis hermanos. Y todas las naciones le servirán. Y dice la palabra, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que el Señor Jesús, que Cristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Versículo 27. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, no es que haya, no sé, alguna persona por ahí escondida en una cueva, pues que haya vivido en los tiempos por el Señor, no. Pedro nos da como una aclaración en cuanto a este versículo. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Mis hermanos, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir con el Señor, algunos tuvieron el privilegio de poder ver esas maravillas. Fueron testigos audibles, fueron testigos de vista también, de los milagros que el Señor hizo en su momento, lo que Dios permitió en aquel tiempo. Y Pedro y todos los apóstoles, todos los autores de la palabra del Señor, lo escribieron para que tú y yo podamos creer. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que creen sin haber visto. Bueno, nosotros no hemos visto, pero nos es suficiente su santa palabra para creerla. Porque no necesitamos hoy en día nada extraordinario para dejar de creer, no. Nosotros creemos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y su palabra nos basta. Mis hermanos, quisiera terminar con unas reflexiones, con unas preguntas. ¿Tenemos clara quién es el Cristo, quién es Cristo para nuestras vidas? ¿Tenemos claro por qué el Mesías tuvo que venir a este mundo y morir en una cruz? ¿Hemos dimensionado la profundidad de nuestro pecado? ¿Hemos entendido que estábamos destinados al infierno y a la muerte eterna, pero Cristo pagó nuestra culpa para que fuésemos justificados delante de Dios? Otra, si lo hemos entendido, entonces hemos renunciado a vivir según nuestra voluntad para vivir según la voluntad del Señor. Estamos llamados a tomar cada uno su cruz y seguirle. Y esto no sale de voluntad humana, sino que es por la gracia de Dios que podemos entenderlo. Esta verdad es para todos, creyentes de muchos años y los que no son creyentes. Los
no creyentes necesitan saber que son pecadores, que están destinados a una vida sin Dios eternamente, y recibir esta oportunidad, porque esta oportunidad se recibe acá. Para eso tú y yo estamos llamados, para compartir la palabra del Señor. Y para los que ya somos creyentes, ya llevamos algunos añitos, de pronto hemos dejado de vivir, no sé, nuestra vida para Cristo, y necesitamos volver a aquel Getsemaní. Mis hermanos, gracias. El Señor me regaló esta porción. Esperemos que nos podamos encontrar el próximo viernes en el discipulado. Les mando un abrazo. El Señor me los guarde.